En nuestra cena familiar, mi esposo le dijo a todos que se divorciaría de mí por mi hermana. Habían estado teniendo una aventura durante años. Yo solo asentí y dije, por favor, revisen sus correos electrónicos ahora mismo. Las caras que pusieron cuando se dieron cuenta. Tengo un anuncio que hacer, dijo Andrew, golpeando su copa de vino con una cuchara. La conversación alrededor de la mesa de cena abarrotada de mis padres se calmó mientras todos se volvían hacia mi esposo de 7 años. Observé su rostro con atención, notando el ligero temblor en su mano, la forma en que sus ojos se dirigieron hacia mi hermana Jenny antes de fijarse en algún punto por encima de las cabezas de todos. Mi corazón latía con firmeza, sin traicionar nada del conocimiento que había estado guardando durante meses. Vivian y yo nos vamos a divorciar, continuó, con la voz cada vez más firme. No había planeado anunciarlo de esta manera, pero ya que estamos todos juntos. Mi madre jadeó. La tía Patricia se llevó una mano al corazón. Las pobladas cejas de mi padre se juntaron en confusión. Hay más, añadió Andrew, extendiendo la mano por la mesa para tomarla de Jenny. Jenny y yo nos hemos enamorado. Hemos estado tratando de luchar contra ello durante años, pero a veces el amor te elige. El silencio de asombro que siguió solo fue roto por el susurro de mi madre, oh, Dios mío. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando el inevitable colapso, las lágrimas, los gritos, tal vez el lanzamiento de la buena vajilla de porcelana de mi madre. En cambio, asentí con calma y dije, por favor, todos, revisen sus correos electrónicos ahora mismo. Soy Vivian Ayes, de 32 años, actualmente empleada como especialista en informática forense digital para una empresa de ciberseguridad en Seattle. Mi trabajo consiste en reconstruir pruebas digitales, rastrear huellas electrónicas y documentar patrones de comportamiento digital. Soy buena en lo que hago, metódica, minuciosa y paciente. Lo que yo quería era simple, un matrimonio amoroso basado en la honestidad y el respeto mutuo. En mi camino se interponían mi esposo Andrew y mi hermana menor Jenny, quienes aparentemente habían decidido que su felicidad valía sacrificar la mía. La injusticia no era solo su aventura, era el elaborado engaño que la acompañaba, las mentiras contadas no solo a mí sino a toda nuestra familia, la reescritura de nuestra historia compartida para justificar su traición, la suposición de que yo interpretaría el papel de víctima engañada en su narrativa cuidadosamente construida. ¿Correos electrónicos?, preguntó Andrew, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Qué correos electrónicos? Los envié justo antes de la cena, respondí, sacando mi propio teléfono. Todos deberían haberlos recibido ya. Alrededor de la mesa, los miembros de la familia extendieron vacilantes la mano para tomar sus teléfonos. Mi primo David fue el primero en abrir su correo electrónico, sus ojos se agrandaron mientras se desplazaba por el contenido. Mi madre le siguió, llevándose la mano a la boca mientras jadeaba por segunda vez esa noche. ¿Qué has hecho?, siseó Jenny, su rostro palideciendo mientras agarraba su propio teléfono. Andrew parecía cada vez más inquieto, mirando entre mí y su correo electrónico aún sin abrir. Vivian, sea lo que sea esto, es solo documentación, dije con tono uniforme, algo en lo que soy particularmente buena. A medida que más miembros de la familia abrían sus correos electrónicos, las expresiones alrededor de la mesa se transformaron del asombro por el anuncio a algo más oscuro, desaprobación, enfado y decepción, dirigidas no a mí, sino a Andrew y Jenny. Lo que ninguno de ellos se había dado cuenta todavía era que los correos electrónicos que estaban leyendo contenían solo una fracción de la evidencia que yo había recopilado. La profundidad total de la traición era mucho peor de lo que nadie en esta mesa, excepto quizás Andrew y Jenny, podía imaginar. Andrew y yo nos conocimos durante una recaudación de fondos benéfica para el Hospital Infantil de Seattle hace 8 años. Él era anestesista pediátrico, dedicado y compasivo. Yo estaba allí representando a mi empresa, que había donado servicios de ciberseguridad al hospital. Nuestra conexión fue inmediata e intensa. En un año, nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín trasero de mis padres. Esos primeros años fueron hermosos. Compramos un bungalow estilo Craftsman en Queenan y pasamos los fines de semana renovándolo juntos. El horario de trabajo de Andrew era exigente, pero siempre sacaba tiempo para nosotros, escapadas sorpresa de fin de semana, cocinar elaborados desayunos dominicales, dejar pequeñas notas en la bolsa de mi portátil. Nunca me había sentido más segura ni más amada.
Jenny siempre había sido la inquieta de nuestra familia, abandonando la universidad 2 veces, mudándose entre ciudades y cambiando de carrera con una frecuencia vertiginosa. Cuando volvió a Seattle hace 3 años, después de otro intento fallido de encontrarse a sí misma en Denver, fui yo quien sugirió que se quedara con nosotros hasta que encontrara su camino. Andrew se mostró vacilante al principio. ¿Estás segura? Podría cambiar nuestra dinámica, dijo. Es mi hermana, respondí. La familia ayuda a la familia. Lo que iba a ser una estancia de 2 meses se prolongó a 6. Jenny encontró rápidamente un trabajo en una galería de arte local, pero alegó que no podía permitirse los precios de alquiler de Seattle. A mí no me importó. Siempre había querido estar más cerca de mi hermana, y su presencia parecía llenar un vacío que no me había dado cuenta de que existía en nuestro hogar. Mirando hacia atrás, veo las señales de advertencia que pasé por alto, como Andrew empezó a trabajar en turnos más tardíos, como Jenny hacía recados que tardaban horas más de lo que debían, como desarrollaron chistes internos de los que yo no formaba parte, la tensión ocasional que llenaba una habitación cuando yo entraba como si hubiera interrumpido algo. Ustedes dos parecen llevarse muy bien, comentó mi madre durante una barbacoa familiar, observando cómo Andrew ayudaba a Jenny a montar una red de bádminton. ¿Por qué no?, respondí, genuinamente desconcertada. Mi madre se encogió de hombros, algunos hombres no se llevan bien con sus suegros. Tienes suerte. Tenía suerte, pensé. Mi esposo y mi hermana se habían hecho amigos. Nuestra casa se sentía más viva con la energía de Jenny. Si a veces Andrew parecía distante, lo atribuía al estrés laboral. Si Jenny ocasionalmente lo miraba con una extraña intensidad, lo descartaba como imaginación mía. Incluso después de que Jenny finalmente se mudara a su propio apartamento, siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas, cenas de domingo, noches de cine improvisadas, llamadas de ayuda con reparaciones domésticas que aparentemente no podían esperar a que yo volviera a casa del trabajo. Eres demasiado confiada, me dijo una vez mi amiga Heather después de presenciar cómo Jenny llamaba a Andrew por 3ª vez durante nuestro almuerzo. Yo no dejaría que mi hermana se sintiera tan cómoda con mi esposo. Me reí de ello. Jenny es simplemente necesitada. Además, es Andrew. La implicación era clara, Andrew nunca me traicionaría. Era demasiado honesto, demasiado devoto, demasiado bueno. Si ocasionalmente lo pillaba mirando un mensaje de texto entrante y guardando rápidamente su teléfono, me decía a mí misma que no fuera paranoica. Si él y Jenny a veces se quedaban en silencio cuando yo entraba en una habitación, me aseguraba a mí misma que era coincidencia. La confianza, después de todo, era la base de nuestro matrimonio. El descubrimiento se produjo por accidente, como suelen ocurrir estas cosas. Hace 6 meses, estaba usando el portátil de Andrew para pedir comida para llevar mientras él estaba en el trabajo. Cuando abrí el navegador, restauró automáticamente su sesión anterior, incluyendo su correo electrónico. No estaba buscando nada. No tenía sospechas que me obligaran a husmear, pero ahí estaba, una serie de mensajes entre Andrew y Jenny, explícitos e inequívocos. Anoche fue increíble, había escrito Jenny. No puedo dejar de pensar en ti. Tenemos que tener más cuidado, respondió Andrew. No quiero lastimar a Viv. Leí todo el hilo con un extraño desapego, como si estuviera examinando pruebas para un caso en el trabajo en lugar de presenciar el colapso de mi matrimonio. Los correos electrónicos se remontaban a más de 2 años, 2 años de engaño llevándose a cabo justo delante de mis narices. Cerré el portátil sin pedir la cena. Cuando Andrew llegó a casa esa noche, busqué en su rostro señales del extraño que había descubierto, alguna indicación de que el hombre que besó mi frente y preguntó por mi día era el mismo que había escrito esos mensajes a mi hermana. Pero parecía exactamente igual. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. Día duro en el trabajo. Solo estoy cansada, respondí, observándolo cuidadosamente, con qué facilidad le salía la mentira, con qué comodidad se movía por nuestra casa, nuestra vida, mientras mantenía este secreto. Durante los días siguientes, me encontré oscilando entre el entumecimiento y un dolor devastador. Me despertaba a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, preguntándome cómo había pasado por alto las señales. Durante las horas de luz, funcionaba en piloto automático, ir a trabajar, preparar la cena, participar en conversaciones que ahora se sentían guionizadas y vacías. No los confronté de inmediato.
Una parte de mí esperaba que hubiera una explicación, algo que diera sentido a lo incomprensible. Tal vez los correos electrónicos eran solo fantasía, nunca llevados a cabo. Tal vez Andrew había sido manipulado de alguna manera. Tal vez yo había malinterpretado el contexto. Pero los hábitos profesionales son difíciles de abandonar. Empecé a documentar, casi inconscientemente al principio. Anoté cuando Andrew afirmaba estar trabajando hasta tarde, pero su ubicación mostraba otro lugar. Registré encuentros accidentales entre él y Jenny que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia. Crucé extractos de tarjetas de crédito con reservas de hotel y cargos de restaurantes. Las pruebas se acumularon, irrefutables y desgarradoras. No solo estaban teniendo una aventura, sino que además eran extraordinariamente descuidados al respecto, como si no esperaran que me diera cuenta o quizás no les importara si lo hacía. 2 semanas después de mi descubrimiento inicial, me encontré sentada en mi coche fuera de un hotel de lujo en el centro, observando cómo Andrew y Jenny entraban juntos. Se estaban riendo, con la mano de él descansando íntimamente en la parte baja de la espalda de ella. Tomé fotos, añadiéndolas mecánicamente a mi creciente archivo. Esa noche, Andrew llegó tarde a casa, alegando que una cirugía de emergencia lo había mantenido en el hospital. Asentí, le serví la cena recalentada y escuché su elaborada ficción sobre un niño con apendicitis perforada. Pareces exhausto, dije, estudiando la tenue mancha de lápiz labial en su cuello, el tono de Jenny. Fue intenso, convino, extendiendo la mano para tomar la mía al otro lado de la mesa. Pero ya estoy en casa. La ternura del gesto casi me quebró. En ese momento, me di cuenta de que estaba viviendo con un perfecto extraño, alguien capaz de mirarme a los ojos mientras construía una realidad alternativa. El hombre con el que me había casado, la hermana con la que había crecido, ninguno existía tal como yo había creído. Retiré mi mano suavemente. Deberías descansar un poco. Esa noche, mientras Andrew dormía a mi lado, tomé mi decisión. No los confrontaría todavía. No les daría la satisfacción de mis lágrimas o mi rabia. Seguiría reuniendo pruebas, construyendo mi caso metódica y minuciosamente, y cuando llegara el momento de revelar lo que sabía, no sería en privado donde pudieran manejar la narrativa. Sería público, irrefutable y completamente en mis términos. Durante los 2 meses siguientes, viví una doble vida. Durante el día, era Vivian Ayes, esposa devota y hermana cariñosa. Asistía a reuniones familiares, mantenía nuestro hogar y continuaba las rutinas de nuestro matrimonio con precisión robótica. Por la noche, me convertía en detective de mi propia vida, documentando meticulosamente la red de mentiras que me rodeaba. Cuanto más descubría, más elaborada resultaba su engaño. Habían creado un calendario digital compartido con entradas codificadas para coordinar sus encuentros. Tenían una tarjeta de crédito conjunta que yo no conocía, utilizada exclusivamente para sus citas. Incluso habían discutido planes de futuro, vacaciones que se tomarían, una casa que esperaban comprar una vez que resolvieran la situación de Vivian. Mi primer intento de confrontación se produjo tras 3 meses de vigilancia. Lo abordé estratégicamente, eligiendo un momento en que Andrew estaba vulnerable, cansado después de un turno largo, ligeramente relajado por una copa de vino. Creo que deberíamos hablar de Jenny, dije casualmente mientras nos sentábamos en el columpio del porche una tarde. Su cuerpo se tensó infinitesimalmente. ¿Qué pasa con ella? He notado que ustedes dos parecen cercanos. Andrew se rió, el sonido ligeramente forzado. Es tu hermana, claro que somos cercanos. No, me refiero a muy cercanos, Andrew, mantuve su mirada fijamente. ¿Hay algo que quieras decirme? Por un momento, pensé que podría confesar. Algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento, tal vez incluso culpa. Entonces su expresión se endureció. No sé a qué te refieres, pero no lo aprecio, dijo con frialdad. Jenny es familia. Si te sientes insegura por algo, eso es cosa tuya. La rápida negación y redirección, presentándome como la esposa celosa e irracional, fue tan suave que casi me hizo dudar de mis propias pruebas, casi. Mi siguiente enfoque fue más directo. Dejé ventanas del navegador abiertas con confirmaciones de hoteles, coloqué mi cronología documentada donde pudiera descubrirla accidentalmente. Cada vez, Andrew encontraba formas de explicar las pruebas o simplemente las ignoraba por completo.
Mientras tanto, Jenny lanzó su propia contraofensiva. Empezó a llamarme con más frecuencia, sugiriendo actividades de hermanas con entusiasmo artificial. Me presentó a hombres solteros en eventos de la galería, comentando, Andrew y yo pensamos que trabajas demasiado. Deberías salir más. La crueldad casual de intentar emparejarme mientras se acostaba con mi esposo era asombrosa. La revelación más dolorosa vino de mi madre, quien mencionó inocentemente que Jenny había estado ayudando a Andrew a planear algo especial para vuestro aniversario. Ha sido tan reservada al respecto, dijo mamá, pero mencionó que han estado trabajando en la sorpresa durante meses. Nuestro aniversario aún faltaba 4 meses. La idea de que lo estuvieran utilizando como tapadera para sus encuentros, involucrando a mi propia madre en su ficción, cristalizó algo dentro de mí. Esto no era solo una aventura, era una campaña sistemática para manipular a todos a nuestro alrededor. Decidí forzar el asunto. Una tarde, dejé deliberadamente pruebas de su aventura, recibos de hotel, capturas de pantalla de sus mensajes, en la encimera de la cocina donde Andrew los encontraría cuando llegara a casa. Esperé en el salón, preparada para la confrontación que finalmente sacaría todo a la luz. Pasaron horas. Finalmente, Andrew entró, con expresión grave. Tenemos que hablar, dijo, sentándose frente a mí. Sí, tenemos que hacerlo, estuve de acuerdo, sintiendo una extraña sensación de alivio de que la farsa estuviera terminando. Encontré algo perturbador, continuó, colocando una carpeta en la mesa de centro entre nosotros. Extendí la mano para tomarla, esperando ver las pruebas que le había dejado. En cambio, encontré correos electrónicos impresos entre mi colega del trabajo y yo, mensajes inocentes discutiendo un proyecto, editados para que parecieran románticos e incriminatorios. Se lo de David, dijo Andrew, con la voz tensa por un dolor fabricado. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? El momento fue tan surrealista que casi me reí. Había fabricado pruebas de una aventura para acusarme a mí, una distracción perfecta de su propia traición. No pasa nada con David, dije con calma. Esos mensajes son sobre trabajo, y lo sabes. Me parecen bastante íntimos, replicó. Todas esas noches hasta tarde en la oficina, ahora tiene sentido. Me di cuenta con una claridad asombrosa de que no solo estaba desviando la atención, estaba preparando su justificación, creando una narrativa donde mi infidelidad imaginada lo había empujado a los brazos de Jenny. La naturaleza calculada de todo ello me heló la sangre. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo separados, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía con fingida preocupación. Esto no es saludable para ninguno de los dos. En ese momento, comprendí que la confrontación directa nunca funcionaría. Andrew y Jenny habían invertido demasiado en su versión de la realidad. Negarían, desviarían y distorsionarían la verdad hasta que su ficción se convirtiera en la narrativa aceptada. Un tiempo separados podría ser bueno, estuve de acuerdo, viendo cómo el alivio inundaba sus rasgos. No esperaba que yo cediera tan fácilmente. Me alegro de que lo entiendas, dijo, apretando mi mano. Esto no se trata de culpar. A veces las personas simplemente se distancian. Su simpatía ensayada era casi admirable. Me pregunté cuántas veces habría ensayado esta conversación con Jenny, perfeccionando su expresión de preocupación en el espejo del baño de ella. Y me quedaré con Jenny mientras resolvemos las cosas, continuó. Me ofreció su cuarto de invitados cuando le conté sobre la situación. Por supuesto que lo había hecho. Asentí, interpretando mi papel asignado en su guión mientras mentalmente pasaba a una nueva fase de mi investigación. Si Andrew pensaba que mi aquiescencia significaba rendición, estaba muy equivocado. La semana siguiente, mientras Andrew trasladaba algunas de sus cosas al apartamento de Jenny, me tomé un día personal en el trabajo. Mientras ellos creían que yo estaba en la oficina, visité a un investigador privado recomendado por un colega. Douglas Parker se especializaba en casos de infidelidad y había testificado en cientos de procedimientos de divorcio. No busco contratarle, expliqué, extendiendo mis pruebas sobre su escritorio. Necesito una evaluación profesional de lo que he reunido y consejos sobre qué más podría necesitar. Douglas revisó mi documentación con una sorpresa impresionada. La mayoría de los clientes vienen a mí con sospechas. ¿Usted ha traído un expediente completo? Es a lo que me dedico, respondí, solo que no suele ser en mi vida personal. Confirmó lo que yo ya sospechaba, mis pruebas eran convincentes,
pero podrían explicarse en aislamiento. Me recomendó documentación adicional, registros financieros que mostraran patrones de engaño, declaraciones de testigos del personal del hotel, y lo más importante, pruebas de su intención de engañar en lugar de solo la aventura en sí. La intención es poderosa en los procedimientos de divorcio, me aconsejó. Si puede probar que planearon deliberadamente engañarla a usted y a otros, fortalece considerablemente su posición. Salí de su oficina con un propósito renovado y una lista de recursos. Durante el mes siguiente, amplié mi investigación más allá de la simple documentación de la aventura. Descubrí engaños financieros que no había detectado previamente. Andrew había estado desviando dinero de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta privada durante casi un año. Jenny había cargado gastos a mi tarjeta de crédito en múltiples ocasiones cuando se la había prestado para emergencias. El descubrimiento más sorprendente llegó a través del almacenamiento en la nube de Andrew, que hacía copias de seguridad automáticas de sus mensajes de texto. Encontré conversaciones entre él y Jenny hablándome en términos crueles y despectivos, burlándose de mi confianza, planeando cómo presentarían su relación a nuestra familia después del inevitable divorcio. Está tan metida en su trabajo que no se ha dado cuenta de nada, había escrito Andrew. Probablemente podríamos tener sexo en la encimera de la cocina mientras ella está tecleando en la habitación de al lado. Probablemente nos agradecerá que tomemos la decisión por ella, respondió Jenny. De todos modos, nunca supo cómo ser una esposa adecuada. Leer su crueldad casual transformó algo dentro de mí. El entumecimiento que me había protegido dio paso a una ira fría y clarificadora. Esto no era solo traición, era abuso emocional sistemático, un esfuerzo coordinado para socavar mi realidad mientras preservaban su autoimagen. Empecé a prepararme para el final del juego. El divorcio era inevitable, pero sucedería en mis términos, no en los suyos. Consulté con Diana Wright, la abogada de divorcios más respetada de Seattle, quien revisó mis pruebas con precisión clínica. Esta es una documentación excepcional, dijo. La mayoría de los clientes me traen pañuelos y acusaciones. Usted ha traído recibos, literales y figurativos. ¿Qué debo esperar?, pregunté. Con lo que ha proporcionado, un acuerdo favorable sin duda. Pero Washington es un estado sin culpa. Los tribunales no los castigarán por la aventura en sí. No busco un castigo legal, aclaré. Quiero que se reconozca la verdad. Quiero que su narrativa sea desmantelada. Diana me estudió pensativamente. El tribunal de la opinión pública puede ser más castigador que cualquier sentencia legal. Si ese es su objetivo, debe considerar cuidadosamente cómo y cuándo presenta estas pruebas. Sus palabras cristalizaron mi enfoque. Andrew y Jenny habían orquestado una ficción pública. La respuesta apropiada era la verdad pública, entregada de una manera que no pudieran controlar ni reescribir. Cuando salí de la oficina de Diana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: cena familiar en nuestra casa este domingo, cumpleaños de tu padre. Andrew y Jenny ambos confirmaron. Por favor, ven. No lo hagas incómodo. El escenario perfecto se había presentado. Todos los jugadores estarían reunidos, esperando manejar la narrativa de mi matrimonio fallido y su amor floreciente. No tenían idea de que yo ya no estaba siguiendo su guión. Pasé los siguientes 3 días preparando meticulosamente mi presentación. Cada correo electrónico fue adaptado a su destinatario, conteniendo solo la información relevante para ellos. Para mi padre, pruebas de cómo Andrew le había pedido dinero prestado mientras simultáneamente desviaba fondos a su cuenta secreta. Para mi madre, pruebas de cómo Jenny la había utilizado para establecer coartadas. Para mis tías y primos, documentación de las mentiras específicas contadas a cada uno de ellos. El toque final fue un correo electrónico maestro para mí misma que contenía todo, la cronología completa, todas las pruebas y un relato detallado de mi proceso de descubrimiento. Esta sería mi referencia durante el inevitable caos que seguiría a mi revelación. El domingo por la mañana, me desperté con una extraña serenidad. Me vestí cuidadosamente con un vestido azul sencillo que a Andrew siempre le había gustado. Me peiné, me maquillé ligeramente y me adorné con los pendientes de perlas que mi abuela me había dejado, un talismán de su fuerza que necesitaba desesperadamente. Mientras me preparaba para salir, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jenny, solo para asegurarme de que vienes esta noche. Papá estaría desconsolado si no vinieras. Somos todos familia después de todo.
La audacia casual casi quebró mi compostura. Respiré hondo, recordándome a mí misma que en pocas horas su ficción se derrumbaría bajo el peso de pruebas irrefutables. Llegué a casa de mis padres puntualmente, llevando un pastel casero y un regalo cuidadosamente envuelto para mi padre. Los sonidos familiares de la reunión familiar me envolvieron al entrar, risas desde el salón, el tintineo de platos en la cocina, el murmullo bajo de comentarios deportivos desde el televisor. Andrew y Jenny ya estaban allí, sentados uno al lado del otro en el sofá. Habían mantenido una pretensión de amistad casual en los entornos familiares, pero ahora, con la verdad de su relación a punto de ser revelada, se sentaron ligeramente más cerca que antes, probando las aguas de su noviazgo público. «Vivien», me saludó mi madre con un abrazo apretado. «Me alegro mucho de que hayas venido. Esto significa mucho para tu padre». Le devolví el abrazo, respirando su perfume familiar, preguntándome cómo me miraría después de leer mi correo electrónico, si reconocería la fuerza que me había costado soportar estos meses de engaño. La cena transcurrió con una normalidad insoportable. Comimos el estofado de carne de mi madre y discutimos temas seguros, el clima, el nuevo bebé de mi primo, los planes de jubilación de mi padre. Participé mecánicamente, observando cómo Andrew y Jenny intercambiaban miradas a través de la mesa, claramente anticipando el momento que habían planeado. Cuando sirvieron el postre, Andrew se aclaró la garganta y golpeó su vaso. Sentí un escalofrío de déjà vu, reconociendo el gesto de innumerables reuniones familiares cuando había hecho anuncios, promociones laborales, nuestro compromiso, la compra de nuestra casa, momentos que una vez me habían llenado de orgullo, ahora revelados como pasos en una relación construida sobre arenas movedizas. Lo que no había previsto era una complicación de última hora. Justo cuando Andrew comenzó a hablar, mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de programación de correo electrónico, entrega fallida. Error del servidor. Una rápida comprobación confirmó mi peor temor, los correos electrónicos cuidadosamente programados no se habían enviado. Mientras Andrew se lanzaba a su discurso preparado sobre decisiones difíciles y amor inesperado, yo intentaba frenéticamente reenviar los correos electrónicos. La respuesta del servidor fue clara: interrupción temporal, tiempo estimado de recuperación desconocido. Sentí un momento de puro pánico. Todo mi plan dependía de que esos correos electrónicos llegaran simultáneamente con el anuncio de Andrew. Sin ellos, efectivamente sería presentada como la esposa engañada y patética que esperaban que fuera. Andrew estaba llegando al clímax de su discurso, su mano ahora sujetando abiertamente la de Jenny. Mi familia observaba con expresiones que iban desde el asombro hasta la incomodidad y la lástima, exactamente la reacción que habían anticipado. Tenía segundos para decidir, salir con aparente derrota, confrontarlos sin mis pruebas. Ninguna de las dos opciones era aceptable. Cuando Andrew pronunció las palabras, Jenny y yo nos hemos enamorado, me di cuenta de que había una tercera opción. Había traído mi portátil como respaldo. Todas las pruebas estaban ahí, organizadas y listas. Con calma determinación, lo abrí debajo de la mesa y navegué hasta mi programa de correo electrónico. Cuando Andrew terminó de hablar y todas las miradas se volvieron expectantes hacia mí, pulsé enviar en un solo correo electrónico a todos los presentes con todos los archivos adjuntos incluidos. Por favor, todos, dije en el silencio atónito, revisen sus correos electrónicos ahora mismo. La coreografía de los siguientes momentos fue casi hermosa en su precisión. Los teléfonos sonaron sucesivamente alrededor de la mesa a medida que llegaba mi correo electrónico. Se intercambiaron miradas confusas antes de que, uno por uno, los miembros de la familia abrieran el mensaje. He preparado un contexto adicional para el anuncio de Andrew, expliqué con calma, observando cómo la sonrisa confiada de Andrew vacilaba. Solo algo de documentación que pensé que todos deberían tener. Mi padre fue el primero en reaccionar, su rostro se oscureció mientras se desplazaba por su teléfono. Mi primo David susurró: «Joder», por lo bajo. Mi madre dejó su teléfono con manos temblorosas, mirando entre Jenny y yo con creciente horror. «¿Qué es esto?», exigió Andrew, extendiendo la mano para tomar su propio teléfono. «Es la verdad», respondí simplemente. Todo lo que he descubierto en los últimos 6 meses, organizado para mayor claridad, recibos de hotel, mensajes de texto, registros financieros, la historia completa de tu relación con mi hermana. Jenny se abalanzó sobre su teléfono, su rostro perdiendo color mientras abría el correo electrónico. «Estas son conversaciones privadas».
No tenías derecho, son conversaciones sobre mí, corregí, sobre cómo engañarme, sobre lo patética e inconsciente que soy. Disfruté particularmente el intercambio donde discutieron si decírmelo antes o después de Navidad y decidieron que arruinarle las vacaciones sería cruel. Andrew estaba desplazándose frenéticamente por las pruebas, su narrativa planeada de amantes desventurados desintegrándose con cada deslizamiento. Esto es invasión de privacidad, espetó. No puedes simplemente, en realidad, si puedo, interrumpí. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte para las grabaciones. Nuestras cuentas compartidas eran, bueno, compartidas. Y la mayor parte de esta información fue recopilada de dispositivos y cuentas que dejaste abiertos, a menudo en nuestra casa. La habitación había caído en un silencio atónito, roto solo por el jadeo ocasional cuando alguien llegaba a una prueba particularmente condenatoria. ¿Planeabais anunciar esto esta noche?, continué, con la voz firme. Coreografiasteis este momento para controlar la narrativa, los amantes reacios, la decisión difícil, la ruptura limpia. Simplemente no esperabais que yo tuviera una narrativa propia. Mi madre encontró su voz primero. Jene, ¿cómo pudiste hacerme esto a tu hermana? Estaba sucediendo, el cambio de percepción por el que había trabajado durante meses, la reescritura de su ficción cuidadosamente construida. Andrew intentó controlar los daños, su autoridad de médico aflorando mientras intentaba recuperar el control de la situación. Esta es claramente la forma en que Vivien procesa una transición difícil, dijo, adoptando un tono clínico. Ella ha creado esta elaborada, deja de hablar, Andrew, interrumpió mi padre, con la voz helada. Mi hija no fabrica pruebas. Es su profesión literal. Jene pasó a las lágrimas, su estrategia habitual cuando se la confrontaba. Nunca quise lastimar a nadie, sollozó. Simplemente sucedió. No se puede controlar de quién te enamoras. Según vuestros mensajes de texto, interrumpió mi primo David, levantando su teléfono, habéis estado planeando esto durante más de 2 años. Eso no es solo, sucediendo. El coro de condena creció a medida que más miembros de la familia procesaban lo que estaban leyendo. La tía Patricia estaba consolando a mi madre, quien no podía dejar de mirar a Jene como si viera a una extraña. El tío James le hacía preguntas directas a Andrew sobre las discrepancias financieras mencionadas en los correos electrónicos. Yo permanecí en silencio, observando cómo se desarrollaban las consecuencias naturales. Después de meses de documentación, análisis y preparación, no había nada más que necesitara decir. Las pruebas hablaban por sí solas, claras e irrefutables. Recogí mi bolso y me levanté. Debería irme, dije en voz baja. Papá, lo siento por tu cena de cumpleaños. Mi padre se levantó de inmediato. Te acompañaré a la salida. Afuera, me abrazó con fuerza. No tenía idea de por lo que has estado pasando, dijo, con la voz áspera por la emoción. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Necesitaba entenderlo primero, expliqué, y necesitaba que todos los demás también lo entendieran, no solo que me creyeran. Mientras me alejaba, mi teléfono se iluminó con mensajes de miembros de la familia, expresiones de apoyo, sorpresa y solidaridad. Lo apagué, dando la bienvenida al silencio. A la mañana siguiente, solicité el divorcio. Los intentos de Andrew y Jene de controlar la narrativa se habían derrumbado por completo, no a través de una confrontación dramática, sino a través de la presentación metódica de la verdad. 3 meses después, mientras firmaba los documentos finales del divorcio, mi abogada me preguntó si me sentía satisfecha con el resultado. No siento satisfacción, respondí honestamente, solo claridad. Había construido una carrera descubriendo pruebas digitales del comportamiento humano. Nunca imaginé que mi mayor caso sería documentar mi propio matrimonio desmoronándose. Pero los profesionales utilizan las herramientas que tienen, y al final, la documentación metódica había logrado lo que la confrontación emocional nunca podría. Había reemplazado el engaño con la verdad. Esa noche, empaqué el resto de mis pertenencias y me mudé a mi nuevo apartamento con vistas a Puget Sound. Mientras el sol se ponía sobre el agua, eliminé los archivos de investigación de mi ordenador, el paso final en un proceso que había consumido casi 1 año de mi vida. Mañana sería la primera página de un nuevo capítulo, uno escrito completamente de mi propia mano.